junto con su familia ha estado allí, pero queremos abrir el martes y aprovechar ese tiempo para tanto la oración, media hora de oración, y después de eso unos 40-45 minutos de estudio bíblico, amén. Y el próximo sábado nos volveremos a reunir para orar en la mañana. Comenzando el próximo martes, no este martes sino el de encima, iniciaré una nueva serie bíblica acerca de la confesión de Westminster, una confesión que fue escrita en el año 1647, puedo estar equivocado por 20 años, puede ser 67 o 47, pero fue escrita en el siglo XVII en la ciudad de Londres, en la catedral de Westminster, y es algo muy interesante porque es una manera muy estructurada y sistemática para, como cristiano, especialmente para aquellos que tienen muchas preguntas acerca de lo que creemos. Es un estudio que nos va a cimentar en eso. Ayer estaba hablando con algunos caballeros, ayer los caballeros nos reunimos, nos faltó al buen número, pero bueno, los que llegamos comimos bien, ¿verdad? Y físicamente y espiritualmente. El hermano Francisco nos trajo una pequeña palabra, y hablando al final, después de que habíamos terminado formalmente, estábamos hablando acerca de muchas cosas pertinentes a esto, a lo que es el momento de la justificación y el proceso de la santificación, y las preguntas que surgían allí me confortaban porque son preguntas hechas por personas que quieren saber más de Dios. Entonces le doy gracias a Dios por eso. Como pastor, y especialmente en mi vida personal, he recibido miles de preguntas, y casi la mayoría de ellas son con doble intención, para tratar de desacreditar, criticar, etcétera, etcétera. Pero qué lindo es poder toparse con una persona como un recién nacido, que está preguntando porque legítimamente, genuinamente quiere aprender más de Dios y quiere crecer más en Él, y reconoce su necesidad de Dios, reconoce que necesita de Dios. Y eso alegra mi corazón, pero a la misma vez, como le digo a mi esposa, pone una fuerte carga sobre mi vida, y en particular, y por eso es que también las mujeres van a continuar de una manera más constante cada 2 semanas reuniéndose, para que todos podamos recibir la palabra y doctrina en el Señor, y podamos todos crecer juntos, y de aquí quizás a un año poder estar un poquito más sólidos como iglesia. Y de hecho, de eso yo quiero venir hoy a hablarles. Hoy les prometo, hoy sí no voy a traer un mensaje expositivo, es decir, no vamos a centrarnos mucho. Yo sé que últimamente, estas últimas semanas, he estado trayendo muchos mensajes así, algunos me dicen: pastor, ya párale, tengo muchas notas que necesito leer, todavía no nos mande más. Entonces hoy vamos a hacer como un pequeño receso, y vamos a sencillamente hablar de una cosa muy sencilla. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Dios está a tu lado, adoración. No obstante, es bien importante que nosotros como iglesia entendamos sobre qué estamos de pie. Cantamos al final la canción antes, yo creo que una de las últimas canciones que cantamos fue esa que canta Evencraft, algo así. Construiré mi vida, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa canción? Construiré mi vida, la cantamos, el Peter nos la dirigió. Construiré mi vida. ¿Sobre qué estamos construyendo nuestros días? ¿Verdad? Lo hemos venido predicando estos últimos viernes, domingos, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento? ¿Verdad? Leímos en Salmos 11:3, ¿verdad? Si el fundamento es destruido, después hace una pregunta: ¿qué hará el justo? ¿Verdad? Si a la iglesia le quitan, si a nosotros como iglesia nos quitan la palabra de Dios, no tenemos nada. No sé si me están escuchando, porque entonces estamos completamente sujetos al criterio de hombres como yo, y los de abajo al pastor de ellos, y los de al lado al pastor de ellos, y el de la esquina al pastor de ellos. No hay un fundamento sólido. Y entonces las personas carnales solo sencillamente buscarán ¿qué?
el pastor que más se acople a su criterio, ¿verdad? Por eso el salmista dice, si el fundamento es destruido, ¿qué hará el justo? Como iglesia tenemos un fundamento sólido, inmutable, permanente, perdurable, y esa es la palabra de Dios. Entonces cuando cantamos eso, y mientras estoy diciendo estas palabras, le digo conmigo el libro de Romanos capítulo 12. Mientras estábamos cantando construiré mi vida sobre la roca, lo que estamos diciendo es que nuestras vidas tienen un fundamento, y el fundamento es que no es mi cultura, no es lo que me dijeron de niño, no es mi medio ambiente, no es lo que me dijeron los educadores en la escuela, sino que es que lo que dice la palabra del Señor por medio de las palabras, por medio de las escrituras. Y es sobre este fundamento que construimos nuestras vidas. Creo yo, le estaba diciendo a mi esposa, vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, vamos a comenzar allí. ¿Lo tienen? Podemos ponernos de pie y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, leeré la versión, la Biblia de las Américas. Me siento desnudo, se me olvidó traer la Biblia en la casa. Nos levantamos muy tarde y nos levantamos apresurados. Voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Ustedes me seguirán con la Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Cómo? Vivo y santo. Después dice la suya agradable, la mía dice aceptable. 3 adjetivos: vivo, santo, agradable. Bueno, la mía aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro qué? Culto racional. En inglés me encanta como dice, mire cómo lo dice, which is your spiritual service of worship. Vuelvo a decir eso, which is your spiritual service of worship. Si lo traduciera literalmente diría que es vuestro servicio de adoración espiritual. Amén. Y versículo 2 sigue diciendo, y no os adaptéis, el suyo dice no os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Y cómo nos transformamos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mía dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis. La mía dice, para que verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, en esta hora por dejarnos abrir tu palabra, tanto literalmente, abrir la Biblia física, pero también figurativamente, espiritualmente, abrirla para que sea tu Espíritu el que habla a nuestro corazón, y seas tú, Señor, el que nos enseñes algo hoy para que nuestra obediencia y nuestra adoración sea más agradable para ti. Porque podemos, oh Señor, caer en el error grave, como el pueblo de Israel cayó en ese error, y por eso vino juicio sobre ellos, de pensar que porque estamos llenando ciertos requisitos que son importantes en sí, pero no son suficientes, que con ello estamos adorándote, cuando de repente nuestro corazón puede estar muy lejos de ti. Por lo tanto, oh Señor, te pido, revélanos tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una vez más lo leeré
en inglés, esa última cláusula, which is your spiritual service of worship, que es vuestro culto racional. Yo hablé con los jóvenes de esto el lunes, el devocional el lunes que tuvimos, ¿verdad? Yo creo que fue el lunes, sí, el lunes, el primer devocional que compartí con los jóvenes allá en esa hermosa casa al lado de la playa. Les compartí eso, no en base a Romanos 12, sino en base, ahorita vamos a ver otro pasaje en Corintios, donde yo les dije que hoy la iglesia en general, porque hay dos iglesias, está la iglesia visible, la iglesia manifiesta, y está la iglesia del Señor. Bíblicamente hablando, están las 10 vírgenes, que ante el mundo las 10 vírgenes todas parecen que son parte del mismo grupo, pero el Señor sabe que de esas 10 vírgenes solo son 5 las de Él. Es igual como en la otra parábola donde dice que Jesús vendrá y en el final del tiempo apartar uno a la derecha y a la izquierda, es decir, todo el grupo se manifiesta ahorita, antes de que Cristo venga y juzgue, se manifiesta como la iglesia visible, pero dentro de la iglesia visible está la verdadera iglesia de Cristo. Amén, ¿me están entendiendo lo que les acabo de decir? Amén. Es decir, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es decir, no todos los que pasan a un altar en una iglesia y confiesan al Señor con sus bocas son automáticamente parte del reino de los cielos. De hecho, esa será la mayor sorpresa de muchos cuando venga Cristo a juzgar. Donde Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Es decir, ya hubo en ellos una confesión. Estas personas estaban convencidas de que Cristo era el Señor de sus vidas. ¿Están escuchando? Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Muchos miran en aquel día. Jesús nos advierte a nosotros, y te está advirtiendo a ti y me está advirtiendo a mí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos X, Y, Z cosa en tu nombre. ¿Y qué les responderá el Maestro? No los conozco, alejaos de mí, ustedes hacen el mal. Entonces tenemos dos iglesias. Tenemos la iglesia manifiesta, la iglesia visible, la iglesia que el mundo ve, la iglesia que el mundo puede decir, ellos se reúnen cada domingo y van a la iglesia y cantan. Pero después tenemos la iglesia dentro de la iglesia, que es la iglesia que Cristo está alimentando, protegiendo, nutriendo, que es la iglesia del Señor. Dentro de este fenómeno de dos iglesias que crecen juntas, ¿o acaso no dijo esto el Señor cuando nos dio la parábola del trigo y la cizaña? El Señor nos dio una parábola del trigo y la cizaña, y dice Él, el reino de los cielos, es decir, la iglesia, porque la iglesia es el reino de los cielos en la tierra. No lo es una asociación política, no lo es Estados Unidos, no lo es Israel. No. El reino de los cielos en la tierra es la iglesia. Porque la iglesia, como acabamos de escuchar estos últimos sermones, la iglesia es que la familia de Dios, donde ya no se identifica por ser judía o gentil, sino que ahora en Cristo son un solo pueblo. Amén. Entonces la iglesia, desde que Jesús le dice al apóstol Pedro, sobre esta roca edificaré, y la iglesia romana católica equivocadamente asume que a la roca a la que se está refiriendo es a Pedro, pero no, la roca o la piedra angular es Cristo, como acabamos de ver en Efesios capítulo 2, 17 en adelante, ¿verdad? Fundamentado sobre el fundamento, estén firmes sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo ¿quién? Cristo la piedra angular, la piedra del ángulo. Entonces, desde que ese momento el Señor establece la iglesia, el reino de los cielos, como dijo Jesús y Juan el Bautista, se acercó al mundo. La iglesia es el reino de Dios en la tierra.
no lo es las Naciones Unidas, no lo es el gobierno de Estados Unidos. Muchas veces pensamos que el Señor usará un medio político para asentar su reino, pero cuidado, ese es precisamente el programa del anticristo. Es el anticristo el que precisamente usará la fuerza del gobierno y usará la fuerza de las fuerzas armadas para establecer lo que él dice va a ser un reino de paz. Cristo no es así, sino que Cristo más bien nos dijo a nosotros: ustedes saben que entre los gentiles, los que tienen autoridad ejercen su dominio sobre la gente, pero entre ustedes, dice, no será así, sino que el mayor será ¿qué? Vuestro siervo. Y la palabra griega que usa allí es doulos, que significa esclavo. Entonces el que quiere ser mayor en el reino de Dios tiene que ¿qué? Servir, ser esclavo. ¿Cuánto dice amén al Señor? Es decir, si usted quiere tener alto rango, alto honor dentro del reino de los cielos, usted tiene que estar dispuesto a servir a sus hermanos, servir a los que están a su lado. Por eso es una farsa completa pensar de que yo le estoy sirviendo a Dios, pero aborrezco su iglesia. Es una farsa completa. De hecho, eso lo estaba diciendo. Voy a hacer una pausa aquí. Ese es el gran problema de los cristianos del siglo XXI, que como hay tantas iglesias en una misma ciudad, nunca desarrollan su carácter de siervo, porque es igual como en el matrimonio. Es igual en el matrimonio. Han habido momentos en la relación mía con mi esposa que si no fuera por el compromiso que hemos hecho mutuamente hace tiempo, nos hubiéramos dejado, porque el sistema del mundo le enseña al hombre que cualquier relación o empresa que él emprende es para su propio bien, ¿verdad? Entonces, si tú ya no la amas, si tú ya no sientes nada por ella, ¿qué lo dice el mundo? Le está diciendo a los caballeros de ayer: bueno, déjala, se acabó y se murió el amor. Pero la palabra nos enseña que al contrario, yo me voy a casar para yo servirla a ella, para yo poner sus intereses y sus prioridades sobre los míos. Y ya no es qué es lo que Josué quiere, sino ahora es qué es lo que Ruth necesita en su vida. Yo me vuelvo su siervo. Y quiere el corazón o no, porque la palabra ya fue dicha: sí, te seré fiel marido en las buenas y en las malas. Es decir, es un amor no egocéntrico, sino que es un amor que se niega a sí mismo. Por eso el amor de la madre es un amor tan puro, ¿verdad que sí? Porque ustedes, madres, aman a sus hijos porque ellos les devuelven buenas cosas a ustedes. La mayoría de veces devuelven malas cosas, ¿sí o no? Muchas madres más bien sufren porque dicen: toda mi inversión y esto es lo que estoy recibiendo de ti, rebeldía, desobediencia. Pero madres dejan de amar a sus hijos por causa de eso. No, porque es un amor que no se interesa en lo suyo, sino que se interesa en ¿quién? En el objeto del amor, en este caso los hijos. Y ese es el amor de Cristo, ese es el amor ágape, ese es el amor que se niega a sí mismo por el bien del otro. Amén. Es importante que ustedes entiendan esto. Entonces, volviendo a la ilustración aquí entre la esposa y el esposo, si yo el momento que sienta que ya no, entre comillas, la amo, me divorcio de ella y me vuelvo a casar con otra porque me enamoré y me caí en el amor, porque según el mundo uno cae en amor, que ya eso es otro engaño, uno no cae en amor. Lo que a uno le pasa es que las pasiones se incitan. Caballeros, díganme la verdad, y mujeres, toleren, solo 2 minutos, solo 2 minutos. Caballeros, si entra una mujer allí, alta, guapa, con las perfectas medidas, ¿qué va a sentir usted?
Zafira le dice, Alfonso, cuidado lo que respondes. Si entra una mujer allí, una modelo brasileña, algunos dicen, ¿cómo sabe usted eso de pastor? Alta, hermosa, en forma, rubia o brunette o el color de pelo que le gusta, y entra. Caballeros casados y caballeros solteros, ¿cuál va a ser el instinto que va a entrar en su cuerpo? ¿De querer qué? ¿De querer ver? Y usted puede amar a su esposa, pero aún así sus ojos van a querer qué? Ver. Entonces, mujeres, entiendan que esa es la realidad. Igual las mujeres, ¿verdad que sí? Igual las mujeres también no se quedan atrás. Entonces, hoy el mundo nos dice que caemos en amor. Entonces, cuando tú miras a una persona y tú sientes eso, ¿qué te dice el mundo? Te estás enamorando. No, te gusta. Hay pasión. Pero te aseguro esto, muchos dicen, uy, si yo tuviera una esposa así, los solteros, ¿verdad? Si Dios, tú me mandas una mujer de esa estatura, de esas medidas, yo seré el hombre más feliz. ¿Y qué es lo que pasa? Porque es que Brad Pitt tenía una hermosa esposa, Jennifer Aniston, mira, para que yo sé del mundo también, ¿verdad? Porque es que Brad Pitt se divorció de una hermosa mujer como Jennifer Aniston. ¿Cuántos aquí han visto a Jennifer Aniston? Hermosa. ¿Por qué? Porque la pasión que vienen y van. Y después se fue a Angelina Jolie y después se dejó con ella. Y muchos dirían, wow, qué tonto, ¿por qué dejó una mujer así? Sencillo, porque el mundo nos enseña a nosotros que el amor, uno cae en amor, no, uno cae en pecado. Amor es una decisión. Amor es un compromiso. Amor es un pacto. Y es un pacto en base no al interés propio, sino al interés del objeto que se dice amar. Y entonces, si lo vemos de esa manera en nuestra relación matrimonial y lo vemos así también en la relación congregacional, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a tirar la toalla, sino que vamos a ¿qué? A ser fiel. ¿Y por qué eso es importante? Porque esto desarrolla el carácter del cristiano. Desarrolla el carácter del cristiano. Y ese es el gran problema del siglo XXI, cuando cambiarse de iglesia, y nótese que cambiarse de la iglesia se ha sido más fácil a la misma vez que el divorciarse ha sido más fácil. ¿Por qué? Porque ya estas instituciones que estaban con base en el compromiso, la fidelidad y la lealtad, ahora se están basando ¿en qué? En pasión, en romance y en puros sentimientos que engañan. Y eso no es un buen fundamento ni para un matrimonio, ni mucho menos para la iglesia. Si mi relación con mi esposa o mi relación con mi iglesia depende de mis sentimientos y de que si yo siento, yo quiero, estoy en serios problemas. Estoy en graves problemas porque tarde o temprano le seré infiel a mi esposa y tarde o temprano le seré infiel a mi iglesia. Mi fundamento tiene que ser algo mucho más sólido. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Mi fundamento en este caso tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, volviendo al texto, lo que ha pasado hoy en día es de que tenemos estas dos iglesias dentro de la iglesia. El trigo y la cizaña están creciendo juntos y no serán separados. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la cosecha. Nótese eso, nótese las implicaciones de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que hay dos iglesias, una real y una falsa, y que
en la mayoría de casos, no podremos discernir el uno del otro hasta que Cristo venga y separe lo uno a su derecha y lo otro a su izquierda. Entonces, en esa realidad en la cual vive el reino de los cielos y vive cada miembro de la familia de Dios, muchas veces, en vez de predominar los valores y los ideales y el fundamento que es la palabra de Dios de la iglesia real de Cristo, muchas veces predominan los valores, los ideales y los deseos de la iglesia visible. ¿Me están entendiendo hasta este punto? Vuelvo a repetir, está la iglesia visible y está la iglesia invisible, que es la iglesia del Señor, la novia de Cristo. Cristo no va a venir para todo aquel que dice ser cristiano. Cristo va a venir para los suyos. Para los suyos, que sí son cristianos, pero no todo el que dice Señor, Señor, para el reino. Entonces, dentro de esa dinámica donde el trigo y la cizaña crecen juntos, vuelvo a repetir esto, muchas veces en vez de predominar en el reino de los cielos los valores y el estándar y los ideales de la iglesia del Señor, del trigo, muchas veces, porque son más los que se pierden de los que se salvan. Jesús dijo esto, que son más los que se pierden de los que se salvan. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo en esto o no están de acuerdo en esto? Se los compruebo. 2 parábolas. Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que sembró semilla. ¿Y cuánto cayó en el camino? 1/4. ¿Cuánto cayó en las piedras? 1/4. ¿Y cuánto cayó en espinos? 1/4. ¿Y cuánto cayó en buena tierra? 1/4. De esos 4/4, es decir, la totalidad, el 1, ¿verdad? Estamos quebrando, son 4 coras. De esas 4 coras, ¿cuántos están en Cristo? 1 cora. Las 3 no. Entonces, podemos deducir que la mayoría que dice que estar en Cristo no lo está. Esa es una indicación que nos dice eso. La otra es cuando Jesús dijo: esforzados por entrar, ¿qué? Por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar, ¿y qué? No lo podrán hacer. Y eso tiene implicaciones increíbles y la vamos a estar viendo en los martes, que Dios es el que escoge al final del día. Pero no hablemos de eso ahorita para no confundir a nadie. Es decir, por eso Jesús termina su sermón con entrar por la puerta estrecha, porque dice: muchos son los que ¿qué? ¿Entran por la puerta estrecha? No. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Es decir, hay 2 puertas, una angosta. ¿Y qué significa? ¿Qué implicaciones tiene eso de ser una puerta angosta? Que tiene requisitos, que no cualquiera puede entrar. Ancho significa que ¿qué? Todo el mundo puede entrar. Es fácil. No tienes que cambiar de figura. Puedes entrar con todos tus pecados y con todas tus maldades, no importa, hay bastante espacio. ¿Quieres entrar? Hay espacio para ti. Pero la puerta que lleva a la vida es ¿qué? Y no solo la puerta es angosta, también lo es ¿qué? El camino. Eso habla de la demanda del evangelio. Y son pocos los que entran por la puerta estrecha y muchos. Entonces podemos deducir de esto, volviendo a lo que les acabo de decir, que está la iglesia visible y está la iglesia del Señor dentro de la iglesia visible, muchas veces porque son más los que no son, es decir, son más, es más la cizaña. Si nos basamos en esa primera parábola, sería por cada un tallo de trigo, son 3 tallos, o son tres
matas de cizaña. Lo que estamos diciendo es que muchas veces, porque predomina dentro de la cultura de la iglesia, que es una cultura es un grupo de creencias, convicciones, tradiciones y hábitos, ¿verdad que sí? Está la cultura mexicana, está la cultura tica, está la cultura chapina, está la cultura estadounidense, ¿verdad que sí? Bueno, la iglesia tiene una cultura, y esa cultura tiene como base ¿qué? La palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? La palabra de Dios. Pero muchas veces, porque en la iglesia visible predomina más la cizaña que el trigo, en vez de dominar los valores y el estándar de la iglesia verdadera de Cristo, muchas veces dentro de la iglesia dominan los valores y los estándares de la iglesia que no es iglesia. Y lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo en los versículos que acabamos de leer al inicio, acerca de la necesidad de presentar nuestros cuerpos como ¿qué? Como un sacrificio vivo, santo y agradable. Lo que Pablo nos está diciendo es de que la manera que adoramos a Dios es que por medio de llevar este cuerpo que está vendido al pecado y que someterlo ahora a la voluntad de Dios, y que eso es el culto ¿qué? Racional. Ahora, si usted le pregunta a la iglesia visible qué es adoración, ¿qué te va a decir? Si yo le pregunto a usted, vamos a adorar, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Es tiempo que los músicos pasen y vamos a cantar. ¿Por qué? Porque desde la era de rock and roll, desde la era como en los 1940 en Estados Unidos, y yo con esto no estoy diciendo que los géneros de música son malos en sí, los que me conocen en persona sabrán que yo no tengo ese criterio, pero desde la era del rock and roll y un poquito antes, la iglesia vio que la música tiene ¿qué? Mucha influencia, y sobre todo mucha influencia sobre ¿quiénes? Sobre los niños, los jóvenes. Mucha influencia, especialmente sobre los jóvenes. La música es casi como un tipo de droga. ¿Cuántos aquí a veces se sienten tristes y escuchan una canción y se sienten mejor? ¿Cuántos aquí le han pasado eso? Y pregunta, ¿le pasó eso solo estando cristiano y escuchando adoración, o también experimentó eso fuera de Cristo? También en el mundo lo experimentaste. Que eso ya comprueba que no es el poder del Espíritu Santo, sino que la música en sí tiene un efecto emotivo que afecta tus emociones. Y obviamente no estoy diciendo que eso es malo, pero se puede usar para un fin malo. Y entonces la iglesia moderna, como predomina la cizaña en vez del trigo, asumió que adoptando esos estilos y géneros de música, y si agarramos el rock and roll y agarramos el jazz y agarramos todos estos diversos géneros y le ponemos letra cristiana, que eso va a ser una estrategia y una herramienta más efectiva. ¿Para qué? Para mantener a la iglesia y para ayudar a la iglesia, edificar a la iglesia, y en especial para no perder ¿qué? A los jóvenes, que es una de las primeras cosas que los jóvenes hoy en día buscan en una iglesia. No es la calidad del pastor o su carácter, no es la calidad de la palabra, no, lo que están muchas veces buscando es, ¿tiene música como Hillsong? ¿Tiene música como Bethel Church? Y si tiene una banda entera, y especialmente si tienen un buen escenario, tienen luces, esa es una iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Y yo tengo que ir allí, yo quiero ser parte de ese club, porque yo quiero adorar a Dios. Si el día de mañana viene a la ciudad
Si el día de mañana viene a la ciudad de Bacos, uno de los teólogos más importantes de hoy en día, que yo se murió, el que más escucho, R.C. Sproul murió hace 1 año y medio, un teólogo muy importante. Si el día de mañana viene John MacArthur a la ciudad de Spring Valley a dar una enseñanza sobre las doctrinas de gracia en el teatro de Spring Valley, ¿se llena o no se llena? Quizás. Yo creo que se llenaría solamente de 1 o 2 pastores y 1 y 2 líderes. Pero si mañana viene Miel San Marcos con toda su banda al teatro de Spring Valley, ¿se llena o no se llena? No cabe, tendrían que hacerlo en el parque porque el teatro no da espacio. Y entre esas dos cosas, y esto no es para menospreciar y poner en, yo no estoy denigrando con esto, yo quiero que nadie me malinterprete, yo no estoy diciendo que Miel San Marcos son herejes y no lo escuchen, no, sino que estoy poniendo las cosas en balanza. Quiero que ustedes entrenen sus sentidos espirituales, quiero que ustedes maduren. Entre una conferencia que nos nutre con doctrina de Cristo a un concierto que nos hace brincar y saltar, y muchas veces son canciones con básicamente una frase repetida 1000 veces, ¿cuál edifica más al cuerpo de Cristo? ¿Cuál tiene en términos de eternidad más valor? No hay comparación. Vuelvo a repetir, no hay comparación alguna. Porque es la palabra de Dios que edifica el cuerpo de Cristo. Pero vuelvo a repetir, está la iglesia y está el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está como recién nacido buscando que los alimenten, pero la iglesia en general puede ser que sean otros los ideales. Y hablando de la adoración, esa es quizás la mayor transformación de los últimos 30, 40 años de la iglesia moderna. Que le hemos puesto más énfasis a la música y a la administración de la música que a la administración de la palabra. Y hay mucha evidencia para eso. Algunos de ustedes dicen, no, pastor, jamás, no, la palabra sigue siendo lo más importante para nosotros. Bueno, hay mucha evidencia para eso. Mire, varias cosas. Vaya a cualquier iglesia, va a ver este mismo mal, y nosotros no somos la excepción. Apenas termina el grupo de alabanza de cantar y comienza el predicador a predicar, ¿qué es lo que pasa con muchos de los integrantes de la alabanza? ¿Quiénes deberían ser los primeros sentados aquí en estas primeras bandas? Los músicos. Porque después del pastor, ellos son los que pasan más tiempo en el altar. Si debería haber un grupo de personas que está allí, siempre escuchando la palabra del pastor, porque, yo necesito estar alineado. Pero usted, ¿sí o no? Y no me diga, mira, no es solo esta iglesia. No es solo esta iglesia, no lo tomen personal, miembros del grupo de alabanza Adonai. Es cualquier iglesia. Usted vea eso. Apenas terminan de ministrar los adoradores, que ya el término está mal. Adoradores somos todos. Ellos sencillamente son los que ministran la música. Cuando ellos terminan y comienza el pastor a predicar, y especialmente si es un pastor que le gusta predicar doctrina, si es un Steve Furtick, si es un Joel Osteen, si es alguien que le gusta predicar motivacional, se quedan. Pero si es alguien, un pastor que predica doctrina, ¿qué hacen los miembros del grupo de alabanza? Les agarra la orinadera, les agarra sed, como que si estuvieran, acaban de cruzar un desierto, ¿verdad? Y eso es en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque según la cultura de la iglesia moderna, yo ya adoré.
Yo ya adoré, yo ya cumplí con lo que Dios me pide, yo ya le adoré, ya Él está agradecido, Él está agradado conmigo. Ay, ay, ay. Ojalá que no te pase como aquel que dice, Señor, Señor. Otra razón por la cual les digo que la música que se ha vuelto más importante que la administración de la palabra. Yo he ido a muchas, últimamente no lo he hecho, no lo he vuelto a hacer, pero bueno, ayer encontré una nueva conferencia y estoy muy animado, a ver si me animo. Oren, ayúdame, ahora. Va a haber una conferencia para pastores y líderes de iglesia en el mes de septiembre en Los Ángeles, California. Y va a estar ahí John MacArthur, Paul Washer, Steve Lawson, Michelin, Sugel Michelin, Miguel Núñez. Es para hombres solamente. Ay. Es para hombres, pero mi esposa me dijo, me colo. Digo, a ver, entra, mami. Entro contigo y todos van a decir, este lo domina. Yo seré la única con después, es que es dominicano, le voy a decir. ¿Qué estaba diciendo antes de distraerme en la carne? Alfonso, ¿dónde estábamos? Ok, entonces vemos eso. ¿Cómo sabemos que la música se ha vuelto más importante que la administración de la palabra? Porque apenas comienza el pastor a predicar, los ministros distraídos completamente. 2. Yo he ido a muchas conferencias para crecimiento de la iglesia, especialmente lo hice mucho cuando recién inicié el pastorado, porque comencé mal. Una iglesia nunca debería tener un pastor que de 18 años, jamás. Más, la palabra de Dios, el estándar es que sean ¿qué? Ancianos, no neófitos. Pero bueno, Dios en su soberana voluntad permitió que eso sucediera. Y yo me acuerdo que he estado muy, especialmente porque tenía líderes en ese entonces, y le doy gracias a Dios por la clase y el calibre de líderes que Dios ahora me está dando, que son espirituales, no carnales, que son personas que juzgan de acuerdo a la Biblia y no de acuerdo a los estándares de la gente, porque ese es el tipo de consejo que necesito. Pero yo me acuerdo que en ese entonces muchos ponían presión sobre mí. Mire, pastor, necesitamos ir, vaya al G12, vaya a los encuentros, vaya a esto, vaya a aquello, ¿verdad? Porque necesitamos una estrategia. Esa es la palabra que siempre salía. Necesitamos una estrategia. ¿Y estrategia para qué? Para crecer. ¿Y crecer cómo? ¿En doctrina? ¿En santidad? No, crecer numéricamente. Y obviamente, para no hacerlo sonar tan mundano, dicen para ganar almas para Cristo. Y fui a varias conferencias, y muchas de esas conferencias, una de las cosas que nos dicen a los pastores, si usted prenda el tele, vea a los televangelistas, con la excepción quizás de uno o dos, usted va a ver que la mayoría de los evangelistas nunca van a predicar de 3 cosas: del infierno, del pecado y de la ira venidera de Dios. La mayoría de cristianos hoy en día ni siquiera han escuchado del concepto de la ira de Dios. Se imaginan a un Dios solo de amor, cuando el Antiguo Testamento hace mención 600 veces por lo menos de la ira de Dios, y en el Nuevo Testamento Cristo habla más del infierno que del cielo. Pero usted prende un canal y usted va a ver que solo es que palabra de amor, de emoción, de motivación, de proyección, los 7 pasos para ser un vencedor, los 12 pasos para hacer para vencer tus gigantes, los 8 pasos para conquistar tu terreno, las 3 declaraciones de fe que van a cambiar tu vida. Y le dije a mi esposa: mami, si yo quisiera una iglesia grande, yo sé qué hacer. Y no solo no sé qué hacer, lo sé hacer. Soy bilingüe, hablo bien, puedo incitar las emociones desde un púlpito. Si yo quisiera una iglesia, hace tiempo la tuviera. Sé tocar música. Es sencillo. Cuando ustedes tienen una audiencia como la que tengo ahorita, usted dice ciertas palabras y usted da ciertas ideas, y al final ustedes, hermanos, creen que pueden volar.
Entonces me acuerdo de una conferencia de pastores, me dijeron, mire, usted no se pasa de 30 minutos de sus charlas. Ya no le llaman sermones, by the way. No, porque cuando digo, hoy les voy a aplicar el sermón bajo el título, ya la gente ¿qué? Sermón. No, ellos dicen, no, usted diga que usted va a compartir una charla. Usted va a compartir una charla. No les quiero predicar, yo hoy quiero conversar con ustedes. Quiero tener un evangelio que no cambia al pecador. Entonces dijeron, no, usted solo, y no se pase de 30 minutos porque había un refrán, me olvida, que cuando la nalga se mueve significa que el cuerpo ya no quiere estar, algo así, no sé. Había un refrán que tenían los pastores, porque cuando uno está cansado, sentado por mucho tiempo, ¿qué es lo que comienza uno? Ya, ¿verdad? El trasero como que necesita cambiar de postura. Y había un refrán algo así. Cuando usted ve que la gente se está cambiando de trasero, de posición, córtele. Casi como preguntarla, ¿y en qué epístola de Pablo dice eso? ¿Cuál apóstol me enseñó eso? Pablo más bien le dice a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo. Cualquier momento que tienes para predicar el evangelio y compartir la verdad de Cristo, úsalo. ¿No te dicen amén? Entonces vemos que aún dentro de los mismos pastores y educadores de la iglesia cristiana hay esta idea de que yo necesito una banda y la palabra tiene que ser corta y condensada y animadora para poder crecer la iglesia. Entonces ya no solo los músicos han desvalorizado, infravalorado la palabra, sino que también aún los mismos maestros y pastores están subvalorando la administración de la palabra. Y por último, el pueblo. El pueblo. Ya les di un ejemplo de teatro, pero son muchos los ejemplos que yo les puedo dar a ustedes. Una de las cosas que últimamente he cambiado en la manera que me asocio con mi familia, antes lo que hacíamos es que cada vez que estábamos en el carro, por ejemplo en camino a la iglesia, o vamos al mall, o vamos a Costco a comprar algo, cada vez que estábamos en el carro, la costumbre era ¿qué? Poner un CD o poner mi teléfono y poner alabanza. Poner una alabanza, poner una adoración, poner una alabanza, dependiendo del ambiente. Si estoy feliz pongo alabanza, si estoy feliz le pongo adoración. Que ya ahí la división es ficticia, no hay esa división, no existe alabanza y adoración, lo que existe es música suave y música rápida. Y una de las cosas que últimamente hemos estado haciendo un cambio es de que cada vez que estamos en el carro ponemos prédicas, y Yuri lo está escuchando, y yo lo estoy escuchando, y mi esposa lo está escuchando. Mis hijos, aunque todavía no lo entienden, ya lo están escuchando, y a veces pasamos 20, 30 minutos en el carro y estamos escuchando, y no cualquier tipo de prédica, sino que yo mismo selecciono muy bien cuáles son los teólogos. Realmente ni siquiera son pastores, son teólogos, y lo pongo, y digamos, hoy en camino aquí, ¿cuál fue el que escuchamos, mami? Hoy escuchamos hoy hablamos, hoy mi esposa y yo tuvimos unas conversaciones muy buenas, muy edificantes. Pero por ejemplo, esta semana hemos escuchado acerca de la autonomía del hombre, hemos escuchado acerca del libre albedrío del hombre, hemos escuchado acerca de la soberanía de Dios, y hemos escuchado todo esto en base a la palabra. Entonces estamos nutriendo nuestro hombre espiritual. Nuestro hombre espiritual está creciendo. Ahora, si yo pongo ahí una música, lo único que realmente tú estás haciendo es dándote terapia. Pero tu hombre interior necesita nutrirse de la palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo es que lo hizo la Iglesia Apostólica por más de
3 siglos, cuando el Imperio Romano los tenía básicamente perseguidos, y ellos no tenían piano, ellos no tenían guitarra, ¿verdad que no? Ellos no tenían coro, ellos no tenían micrófonos. No obstante, dice que con una prédica el apóstol Pedro se convirtieron, ¿cuánto? 3,000, y después se convirtió 5,000, ¿verdad? Y dice que donde quiera que ellos llegaban, traían la palabra con tanto denuedo que la gente se convertía, y el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos, sin una administración, sin nada, sino que sencillamente, como dice el apóstol Pablo, cuando le escribe Pablo a los Corintios, cuando yo fui a vosotros, me propuse no saber nada más que ¿qué? Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no se fundamente sobre sabiduría humana, sino sobre el poder de la predicación. Porque la predicación del Evangelio es locura para el hombre, pero es sabiduría para los que hemos creído. Y comienza a hablar acerca de la mente natural y la mente espiritual. Entonces, la mente espiritual está ansiosa por la palabra de Dios. Entonces, con todo eso lo que les estoy diciendo es de que muchas veces dentro de la iglesia comenzamos a valorar y a levantar muy por encima cosas que no deberíamos y cosas que sí deberíamos valorar y estimar y guardar de todo corazón, las menospreciamos. Y volviendo a Romanos capítulo 12, versículo 1, lo que aquí nos dice diciendo el apóstol Pablo es que si hay algo que debe de caracterizar a la iglesia del Señor, no la iglesia visible, ¿verdad?, sino que la iglesia del Señor, es de que los miembros de la familia de Dios tienen que presentar sus cuerpos en santidad a Dios. Y que nuestra adoración, tu adoración, no la llevas a cabo cuando estás aquí y cantas 3, 4, 5, 6 alabanzas, sino que tu adoración racional, me gusta esa palabra, racional, rational, es decir, lógica, es decir, en base a la razón, en base a la verdad, con entendimiento, y es que la verdadera adoración tú la haces cada día que tú sometes tu cuerpo a la voluntad de Dios. Entonces, si el día de mañana, digamos, tú estás trabajando, caballero, y tú estás allí cortando la grama o pintando la pared o en la oficina tomando llamadas, y de repente, volvemos al ejemplo que les di, entra una mujer muy provocativa, vestida de una manera demasiado provocadora, y de repente comienza a charlar contigo muy amistosamente y comienza a decirte que tú eres como que estás guapo, que tú, ¿qué vas a hacer? Bueno, aquí está mi Facebook. No, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si tú eres casado, ¿qué es lo que vas a decirle a ella? Obviamente no se lo vas a decir bruscamente, pero tú vas a buscar ¿cómo? Oh, qué bueno, sí, está bien, déjeme llamar a mi esposa. A veces lo que yo hacía en el colegio es que ponía mi mano así bien en el centro. Bien en el centro. Para que miren el anillo, ¿verdad? Voy a tener que ponerle, no sé, una piedra. Obviamente las piedras son para las mujeres, pero una piedra negra, no sé. Y si tú eres joven, ¿qué vas a hacer? Ah, mira, qué gusto conocerla. La invito a la iglesia el viernes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es ¿qué? Le pertenece al Señor. Que cuando tú estás en tu casa solo, hombre o mujer, y de repente tú prendes la televisión o prendes la computadora, y de repente allí sale algo que no debe ser, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a apagar la tele, vas a cambiar el canal, vas a apagar la computadora, vas a cambiar de página. ¿Por qué? Porque tus ojos no te pertenecen a ti, le pertenecen al Señor. Que si alguien que no es tu marido, mujer, te está seduciendo con sus palabras, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Lo vas a parar en seco y le vas a decir, oye, respétame, soy una mujer casada. Y además de eso, soy cristiana.
Eso es adoración. Pero como la iglesia visible ha dominado más la iglesia del Señor, son los valores de la iglesia visible, y la iglesia visible nos dice: no importa cómo vengas el viernes, tú pecaste el lunes, martes, miércoles, jueves, tú pecaste todos los días, pero así entran por las puertas y alaben al Señor, y ustedes mientras alaban al Señor, el Señor va a ser misericordioso y va a seguir haciendo la obra. ¿Cómo? ¿A dónde está eso en la Biblia? ¿A dónde está eso en la Biblia? Por favor, menciónenme, el líder. Por favor, menciónenme, pastor. ¿Dónde está en la Biblia que después de venir a Cristo el pecado todavía domina al cristiano? Porque lo que me dice a mí la Biblia es que el que está en Cristo ande como Cristo. Lo que a mí me dice la Biblia es: haced morir lo terrenal en vosotros. Colosenses capítulo 3. ¿Y qué es eso terrenal? Dice: fornicación. Capítulo 3, versículo 5. Terminamos aquí ya. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Es decir, que cuando a mí me dominan, y nótese que todos estos tipos de pecados son pecados de pasión. Todo, no dice ahí robo, no dice allí homicidio, sino que está seleccionando un grupo, una categoría de pecados. ¿Y cuál es esa categoría? Pecados pasionales, pecados en base a las pasiones del cuerpo. Fornicación, ¿qué es fornicación? Cualquier relación sexual fuera del vínculo de matrimonio. Impureza, pueden ser pensamientos, puede ser la manera que hablamos. Pasiones desordenadas, eso incluye desde pornografía a bestialidad, malos deseos y avaricia. Y todo esto Pablo o el Espíritu Santo lo cataloga como ¿qué? Como idolatría. Y aquí es donde podemos traer a memoria, no tenemos tiempo, me alargué mucho en la introducción, pero aquí es donde podemos traer a memoria 1 Corintios 6, donde dice: huid de la fornicación, porque más adelante dice: ¿qué compañía hay entre Cristo y Belián? Y en el contexto está hablando acerca de que en la iglesia de Corinto había este pensamiento en los hermanos, en algunos hermanos, de que ellos podían acostarse con una prostituta y después venir al servicio el domingo y todo estaba bien. Y Pablo le dice a ustedes: ¿acaso no saben que cuando usted se acuesta con una prostituta, usted se vuelve uno con ella? Y entonces, ¿cómo yo voy a dar mis miembros a Satanás y después agarrar esos mismos miembros y qué? Dárselos a Cristo. Tanto así es la santificación que debe de gobernar en tu vida, cristiano y cristiana, que incluso la palabra de Dios nos prohíbe. Y de la palabra de Dios, si no me le gusta, hable con el Señor. Pero aún la palabra de Dios nos prohíbe unirnos en yugo desigual. Porque vuelvo a repetir, si nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo, entonces no vamos a entremeternos, no vamos a asociarnos, no vamos a amistarnos con cuerpos que le pertenecen ¿a quién? A Satanás. Pastor, eso está muy fuerte. Yo sé, es Biblia. Yo sé, es Biblia. Uy, pastor, eso está muy fuerte. Estamos en el 2019, actualícese. No, usted santifíquese. Por eso es que la iglesia tiene poder para llenar estadios, tiene poder para comprar canales de televisión, pero carece poder para transformar vidas de pecadores a santos que agradan a Dios. Como dice Hebreos, a veces yo estoy así y digo: wow, tienes 10 años en el Evangelio y todavía dices malas palabras.
¿What? Eso en el año 2 debía haber dejado. Tienes 20 años en el evangelio y todavía borracho. Nuestra vida en el reino de Dios, nuestra vida en la iglesia debe ir ¿qué? De gloria en gloria. Ahora miren cómo lo han interpretado estos charlatanes. ¿Qué significa gloria en gloria para ellos? Que si hoy tú tienes una casa que vale 20,000, que en 5 años Dios ¿qué? Te va a dar una de 40,000. Porque el Señor dice, según estos charlatanes, nos lleva de qué. Entonces si hoy tú tienes solo 10,000 dólares en el banco, Dios en el futuro te va a traer 50,000. Vuelvo a repetir, incitan la carne. No están edificando al hombre interior, están edificando al hombre exterior, como hace Satanás. Dios, tírate que va a mandar a tus ángeles. Versículos contextualizados para justificar la avaricia. Pero cuando habla de gloria en gloria, lo que está hablando es de que el Señor nos va a llevar a peldaños más altos de santidad. Y como dice Pablo en Romanos, vamos a poder comprobar cuál es ¿qué? La perfecta y agradable buena voluntad de Dios. Y al comprobarla, ¿qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a adaptar o conformar al mundo, sino que ahora nos vamos a ¿qué? A moldar y conformar a la voluntad de Dios. Y mi forma de pensar, hasta mi forma de hablar y hasta mi forma de vestir, poco a poco, no es un proceso inmediato. No es un proceso inmediato, y a los que son maduros toleren a los recién nacidos. Por eso traje el martes esto, de que muchas veces confundimos el momento de justificación y el proceso de santificación. Cuando alguien nace de nuevo su espíritu, pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Y por eso es necesario que inmediatamente después de ser justificado reciba la instrucción sabia de la palabra de Dios por maestros maduros, para que ese recién nacido ¿qué? Se vaya fortaleciendo hasta que un día él por sí solo pueda caminar. Pero esa es la idea, de que vamos yéndonos conformando más a la estatura de Cristo. Termino con esto. Ustedes y yo adoramos al Señor no solamente en el tiempo de la congregación, sino que lo adoramos allá afuera. Allá afuera. Y no use versículos descontextualizados para justificar tu impiedad. Si el pecado domina en tu vida, arrepiéntete. No vengamos cada viernes o cada domingo aquí diciendo, ay Señor, adulteré el martes, forniqué el miércoles, mentí el jueves, el viernes maté a un perro. Pero aquí yo estoy, Señor, y declaro la sangre. No uses el nombre del Señor, hermano. No uses el nombre del Señor, hermano. Arrepiéntete de todo corazón y dile al Señor, Señor, santifica mi vida. Endereza mis pasos. Porque el Evangelio es poder de Dios. Josué de 33 años no es el mismo Josué de 23 años. No lo debe de ser. Y estoy seguro en Cristo que el Josué de 33 años no será el mismo Josué de 43 años. Si es que Dios me da la vida hasta ese entonces. Porque conforme pasa todos los días, por más trajín y por más trabajo que haya, siempre tenemos que, como cristianos, que dedicarle tiempo al Señor y edificarnos en su palabra y cimentarnos en su verdad, y esa verdad nos va a ir ¿qué? Purificando. Así es, hermana, purificando, transformando a la estatura y a la medida de Cristo. Y entre más nos conformamos a Cristo, más que somos de agrado al Padre. Somos adoradores que adoran en espíritu y verdad. Y entonces vendremos aquí y contaremos alabanzas, y será una alabanza que grata.
Entonces podremos cantar 2 horas y hacer vigilia cantando. Y va a ser algo agradable porque el Señor dice, no solo sus labios me alaban, sino que también sus cuerpos y sus corazones me agradan. ¿Cuánto dicen al Señor? Si hacemos eso, seremos verdaderamente una iglesia que agrada al Padre. Pongámonos de pie y hacemos una oración. Padre Celestial, gracias en esta tarde. Y porque te insto, si puedes, levantar tu mano y darle gracias al Padre. Padre, levantamos hoy nuestras manos y te damos gracias. Porque tú has sido un Dios bueno, un Dios tolerante, un Dios paciente, un Dios, me gusta, oh Dios, como dice la palabra en inglés, you are long suffering. Es decir, que tú estás dispuesto a sufrir por nosotros. ¿Y acaso eso no fue lo que vimos en la cruz del Calvario? Tú estuviste dispuestos a ir a la cruz del Calvario, número 1, para obedecer al Padre y darle la gloria al Padre, pero también para redimirnos a tu iglesia. Y como dice Romanos capítulo 8, aun siendo pecadores, tú muestras tu amor para nosotros. Y si ya reconciliados, ¿cuánto más mostrarás tu amor a estas mujeres y estos hombres que han sido lavados por la sangre tuya? ¿Cuánto más amor desbordarás sobre sus vidas ya ahora que han sido reconciliados y sus mentes purificadas por la palabra y sus cuerpos purificados y consagrados por el poder del Espíritu Santo? Si estando enemistados contigo tú le dices a tus hijos, ¿cuánto más ahora que están reconciliados contigo? Bendice a estas mujeres, bendice a estos hombres, bendice a estos jóvenes y estos niños esta semana, que puedan volver a sus casas, a sus trabajos, conscientes, oh Señor, de que no se pertenecen a sí mismos, sino que son morada de tu Espíritu Santo, que en ellos y en sus cuerpos habita la presencia tuya por medio de tu Espíritu, y por lo tanto que nuestro templo tiene que ser santo, tiene que ser puro. Tenemos que, oh Señor, irradiar la luz de que tú has puesto en nosotros. Una ciudad sobre un monte no se esconde. Una luz no se enciende y se pone debajo de la cama, sino que se pone arriba en el techo, para que alumbre a todos. Señor, que así ilumine la santidad de estos siervos y estas siervas, que así ilumine y brille las buenas obras de estos siervos y estas siervas, que donde quiera que ellos vayan, oh Señor, aún los impíos, aún los que están todavía entenebrecidos en su entendimiento, puedan ver en ellos una distinción particular, algo distinto, y puedan decir, tú eres de los que siguen a Cristo, porque aún tu manera de hablar es igual. Pero ay, si nosotros vamos mañana, el miércoles y el resto de nuestras vidas y no hay distinción, y después venimos aquí al templo a pensar que te estamos adorando. Ay de nosotros, oh Señor, si cada día, en vez de vivir de acuerdo a tus estatutos, vivimos de acuerdo a las modas y de acuerdo a los pensamientos de personas perversas, y después venimos aquí en la congregación de los santos y pensamos que al cantarte y lavar y levantar nuestras manos y brincarte estamos agradando. Ay de nosotros si nos dejamos engañar. No permitas eso, Dios, sino que por medio de tu Espíritu Santo abre nuestros ojos y haznos entender cuál es tu perfecta voluntad para nuestras vidas, y esa es nuestra santificación. Somos un pueblo hermoso, somos un pueblo especial, somos un pueblo escogido por Dios. Qué lindo, Señor, cuando voy al supermercado y a veces estoy viendo las manzanas, siempre analizo primero la manzana que voy a escoger, y muchas veces no agarro una, pero después cuando veo la que me agrada, esa la pongo en mi
bolsa, en mi carro. Así tú hiciste con nosotros. Había un montón, oh Señor, de vidas y manzanas, todas aguzanadas por el pecado. Pero tú extendiste tus brazos y tú lo agarraste en nuestras vidas y nos acogiste a ti mismo. Y nos has hecho tuyos. Y ahora te pertenecemos. Y ahora tú eres nuestro Padre. Ahora si yo estoy enfermo puedo acudir a ti. Ahora si estoy triste puedo acudir a ti. Ahora si me siento solo puedo acudir a ti. Ahora si siento acechanzas del mundo y del enemigo puedo acudir a ti, porque eres ahora mi Padre. Y si los padres terrenales que son malos saben hacer buenas cosas para sus hijos, ¿cuánto más tú, el perfecto Padre? Padre, haznos sentir ese sentido de pertenecer a ti. Haznos entender, Señor, que somos hijos e hijas y no, como hemos venido predicando, extraños y advenedizos. No extranjeros, no, somos hijos y por lo tanto déjanos comportarnos como tales. Déjanos caminar como tales, déjanos tener una postura como tales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hacemos una oración para terminar, una petición, una oración especial por la familia Zuno. Así es, la familia Zuno, que es el manager, si no me equivoco, ¿verdad, mami? ¿Manager o boss? ¿Es el jefe o es el manager suyo? El supervisor de mi mamá en el correo. Yo creo que algunos de ustedes se acuerdan en el cumpleaños de mi hija, él vino, algunos de los... Es hindú, ¿verdad? ¿Indio? No hindú, perdón, hindú es una religión, es indio, ¿verdad? De la India, sí, es indio, de la India. Él es una persona de la India, lo conocí, hermosa persona, tiene una hermosa familia. Y esta semana él es cristiano, ellos son cristianos, bueno, por lo menos él asiste a una iglesia, no sé qué tipo de denominación, pero sé que él tiene conocimiento de Cristo. Pude hablar poco ese día cuando celebramos el cumpleaños de mi hija el año pasado, este año, y nos pidió una petición. Le dijo a mi mamá que por favor le diga a su hijo que es pastor y a la iglesia que oren por ellos. Oramos por sus hijos, quizás algo está pasando con sus hijos, no sé, puede ser rebeldía, rebelión. Espero que no sea algo de muerte, ¿verdad? Entonces vamos a orar por eso. Y si hay alguien aquí que tiene una petición, levante su mano derecha y vamos a orar por esas peticiones. Si usted está enfermo, si usted tiene un problema ahorita de trabajo, si sus hijos se están portando mal, si su esposo ya no quiere tocarla, no sé. Lo que sea. Vamos a orar por nuestras peticiones. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Y yo creo que, honestamente, todas las manos deberían levantarse, porque yo creo que todos tenemos peticiones. Usted, si uno tiene petición, bueno, ¿qué está haciendo en la tierra? Váyase al cielo ya. Todos tenemos algo que necesitamos, ¿sí o no? Usted necesita algo. Si usted es mamá, usted necesita algo. Si usted es papá, usted necesita algo. Si usted es joven, usted necesita algo. Entonces, pongamos todas nuestras peticiones. La palabra del Señor, que acérquense al trono de la gracia para encontrar ¿qué? Socorro en el momento oportuno. Amén, socorro. Entonces vamos a pedir al Señor que atienda nuestras necesidades. Si es sanidad, pide al Señor, Señor, por favor, sáname. Si necesitas un mejor trabajo, de repente el trabajo que tú tienes ahorita no da basta, ya la familia creció, necesitas un mejor salario, pídele al Señor, Señor, por favor, no es avaricia, es para el bien de la familia. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, te pongo en tus manos esta familia Zuno, Señor, y te pido, Señor, por sus hijos. Te pido, Señor, no nos declaró en específico cuál es la necesidad. De repente es algo que lo apena, no sé. Pero, Señor, como iglesia nos unimos, aunque no le conocemos en persona, confiados en que tú ya te has revelado a él y te has revelado a nosotros. Nos unimos a él y oramos por este caballero, por su esposa y por sus hijos, para que tú restaures lo que necesita ser restaurado, para que tú corrijas lo que necesita ser corregido, y para que tú encamines lo que necesita ser encaminado. Oramos, oh Dios, levantamos esta familia en alto y te pedimos, oh Señor, obra. Y ¿sabes qué, Señor? Te pido en específico, Señor, que esta familia, si no te conoce, que te conozca, y si ya te conoce, que tú la perfecciones y que ellos puedan establecerse en una iglesia, que sean nutridos semana tras semana y ellos puedan crecer en fe. Ese es mi deseo.
que ellos puedan crecer en fe, porque a veces aquí en Estados Unidos tenemos esta mala idea de que porque tenemos un buen trabajo y tenemos un buen carro y ya le hicimos económicamente, que ahí se revela la gracia de Dios, y eso es una mentira de Satanás. La gracia de Dios se revela en santidad, en paz, en alegría, en gozo, en humildad, en los frutos de tu espíritu. Yo te pido, Señor, que por favor, si ya son cristianos, si ya están en la fe, que tú, Dios, los solidifiques y que tú, Señor, los afirmes en la fe y en una iglesia, Señor, bíblica, que sigan creciendo. Y si no están en la fe, te pido, Dios, que use este momento y cualquier otra ocasión para que toda la familia, el papá, la esposa y los hijos, y todos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Oro, Señor, por las peticiones que puede haber en la congregación, que me has dado el privilegio de pastorear y congregarme. Te pedimos, Señor, si alguien está enfermo, que en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú nos sanes, que tú nos alivies. Sabemos que nuestros cuerpos se están deteriorando, pero no obstante, también sabemos y vemos a un Cristo que le sana la fiebre a la suegra del apóstol Pedro. Vemos también a un Cristo que le abre los ojos al que nació ciego. Vemos también a un Cristo que echa fuera demonios que estaban causando ceguera y un sinnúmero de otros males físicos. Y Señor, te pedimos, por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, danos salud. Danos salud, Señor, para que podamos llevar a cabo las tareas que tenemos a diario. Además de esto, te pido, Señor, si alguien está en una urgencia económica, de repente necesita un mejor trabajo, o de repente necesita mejor administración, de repente necesita más sabiduría, Padre, por favor, atiende esa urgencia. En la Biblia vemos, y quizás no lo he predicado lo suficiente, pero en la Biblia vemos hasta un Cristo que se preocupa de que tengamos dinero para pagar nuestros impuestos. Hasta para los impuestos tú nos das para pagar. Por lo tanto, oh Señor, por favor, yo te pido, por favor, bendice estas familias, estas vidas abundantemente. Y por último, Padre Celestial, como ya te lo hemos venido pidiendo, te pido, Señor, la santificación de esta iglesia y que podamos crecer en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos aquí el martes, a los que van a poder llegar el martes, y si no, nos vemos entonces el viernes. Pasen una feliz semana. Acuérdense, está caliente, tome bastante agua, no se exponga al sol, si no le va a pasar lo que me pasó con el rostro. Dios les bendiga, pasen una feliz semana, pasen una feliz semana. Sorry, brother, sorry. Hey, yo! I see how it is. I'm taking your AirPods. Pero andate a otro arriba, porque hay otro locutorio más arriba que trabaja conmigo, ando siempre ahí. Hola, Leo. Bye, hermano. Cuídate.